Hola, mi nombre es Karina Pizarosa y soy asistente del Departamento Básico de Medicina y vamos a hablar de inmunodeficiencias. Durante las últimas 2 semanas y en los talleres y en los seminarios, el departamento ha querido abarcar los diferentes trastornos que puede tener el sistema inmune. El sistema inmune puede actuar en menos, en más, y puede actuar sobre lo propio. Cualquiera de los tres generan trastornos. Cuando actúa en más, es decir, actúa de forma exacerbada, exagerada, frente a un antígeno al cual ya ha sido sensibilizado, actúa generando reacciones de hipersensibilidad, que serían los trastornos en más. Cuando actúa sobre lo propio, genera enfermedades autoinmunes, es decir, cuando no reconoce lo propio, genera enfermedades autoinmunes, y cuando actúa en menos o actúa de forma deficitaria, genera inmunodeficiencias, que como vamos a ver, pueden ser primarias y secundarias, y vamos a explicar qué es eso, y también pueden afectar tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa, tanto humoral como celular. De esto vamos a hablar durante todo el teórico, vamos a detenernos brevemente en lo que son las inmunodeficiencias primarias, y luego sí vamos a detallar mucho más las inmunodeficiencias secundarias. Con respecto a qué se define como inmunodeficiencia primaria y qué es una inmunodeficiencia secundaria, las inmunodeficiencias primarias son un defecto en el sistema inmune per se. Hay alguna alteración del sistema inmune, de algunos de sus componentes o de su funcionamiento, pero es del sistema inmune en sí. En cambio, las inmunodeficiencias secundarias, el sistema inmune está alterado por la acción de algún factor externo, que ahora cuando lleguemos a ese punto vamos a ver cuáles son los factores que pueden alterar el sistema inmune. Como ya dijimos, en ambos casos puede estar alterada tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa, y dentro de la adaptativa tanto la humoral como la celular. Hay que destacar que cuando nosotros vamos a tener que pensar en una respuesta inmune alterada por una inmunodeficiencia, bueno, en pacientes que tienen infecciones con evoluciones más tórpidas que las habituales, con infecciones repetitivas, con mala respuesta a los antibióticos, y que eso sea una clara característica de la clínica que presentan esos pacientes. Obviamente también cuando hablamos de primarias y secundarias, la mayoría de las inmunodeficiencias primarias se van a observar porque tienen defectos en sí en el sistema inmune desde edades mucho más tempranas, mientras que las inmunodeficiencias secundarias se van a ver en el momento que el factor externo afecte al sistema inmune, y eso en general se ve en edades más avanzadas que la niñez. Con respecto a las inmunodeficiencias primarias, como ya dijimos, en general afectan a poblaciones, lo que serían poblaciones pediátricas, y en 2015 se dividieron en estos 9 grupos o fenotipos de inmunodeficiencias primarias. Y están clasificadas sobre qué componente del sistema inmune altera. El primer grupo son inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral, y eso engloba alrededor del 10 al 20% de las inmunodeficiencias primarias. Dentro de este grupo está la inmunodeficiencia común severa. El segundo grupo son las inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas. El tercer grupo son las inmunodeficiencias de predominio de anticuerpos. Estas son las inmunodeficiencias primarias más frecuentes, y en este grupo se encuentra el déficit de IgA selectivo de IgA, que es la inmunodeficiencia primaria más frecuente de todas, afecta alrededor de 1 en 600 personas. Y también está la inmunodeficiencia variable común, que afecta alrededor de 1 en 25.000 personas, pero dentro de todo obviamente son bastante más frecuentes que el resto. Hay enfermedades de desregulación inmune que conforman el cuarto grupo. El quinto grupo son defectos congénitos de los fagocitos, tanto cuantitativos como funcionales o ambos, que también es otro de los grupos importantes, que abarcan también casi un 20% de los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Hay defectos en la inmunidad intrínseca e innata, hay desórdenes autoinflamatorios, que constituyen el sexto y séptimo grupo respectivamente. Hay deficiencias de complemento, que ese es el octavo grupo, y hay fenocopias de inmunodeficiencias primarias cuando no se llega a ser alguna de las anteriores, pero sí tiene claramente una inmunodeficiencia primaria. El próximo esquema, en realidad, es como para notar que desde todo el sistema inmune
puede estar afectado con inmunodeficiencias primarias en todo nivel de la maduración, tanto de células mieloides como células linfoides, y que dentro de la alteración de cada una de ellas puede generar una inmunodeficiencia primaria. No me voy a detener en cada tipo de inmunodeficiencia primaria, porque no es el objetivo de la discusión, y mismo el taller lo que habla es más de inmunodeficiencias secundarias, pero queríamos nombrarlas de que existen, que afectan de forma primaria el sistema inmune, que son muchísimo menos frecuentes que las inmunodeficiencias secundarias, y eso también queremos dejarlo en claro, que las tenemos que sospechar a edades tempranas, y que ahora vamos a ver en qué pacientes tendríamos que sospecharlas. Obviamente las que no se diagnostican en edades tempranas, uno podría sospechar en pacientes adolescentes o adultos. También se debería sospechar la presencia de una inmunodeficiencia primaria si presentan estos síntomas. De nuevo, la mayoría se presentan en edades más tempranas, por eso son más fáciles de identificar, pero si hay algún paciente que de alguna manera se expresa un poco más tardíamente, sobre todo en la adolescencia, estas serían las características que uno tendría que, en realidad, tener en cuenta, y por lo menos nos tendría que prender la lamparita de pensar en esto. Si presentan 2 o más infecciones en un año, si presentan 2 o más infecciones sinusales en un año en ausencia de alergia, si tienen una neumonía o más de un episodio de neumonía por año, si tienen diarrea crónica con pérdida de peso, o si tienen abscesos recurrentes en piel y órganos internos, si tienen infecciones micóticas recurrentes en piel, si tienen infecciones micobacterianas o infecciones virales recurrentes. Obviamente otra cosa que apoya el tener una inmunodeficiencia primaria es la historia familiar de una inmunodeficiencia primaria, y obviamente todo esto tiene que ocurrir en ausencia de alguna inmunodeficiencia secundaria que explique estos hechos, porque claramente, y lo repito, las inmunodeficiencias primarias son muchísimo menos frecuentes que las secundarias. Entonces, en un adulto o en un adolescente, los cuales son más difíciles de detectar aún que en los niños, que es donde uno esperaría detectarlas, los síntomas y los signos que nos tendrían que hacer sospechar una inmunodeficiencia primaria son estos ítems, pero siempre y cuando no haya una causa de una inmunodeficiencia secundaria que pueda explicar todos estos síntomas. Y por este punto, y para realmente entrar en lo que vamos a hablar en el resto de la disertación, vamos a dejar las inmunodeficiencias primarias y vamos a adentrarnos en las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias son muy, muy frecuentes. Tan así que son frecuentes que ahora vamos a repasar algunos de los hechos que pueden hablar de las inmunodeficiencias secundarias. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar al sistema inmune externamente? Pueden causar una alteración del sistema inmune que lleve a una inmunodeficiencia secundaria. Puede haber lo que se llaman causas fisiológicas, que serían las edades extremas. El embarazo está nombrado como una causa más que de inmunodeficiencia, como lo encaran algunos autores, como una causa de inmunotolerancia, porque en el embarazo el sistema inmune tolera al bebé, al feto, el cual tiene la mitad del contenido genético, el material genético de otro individuo, y lo tolera, es decir, no lo reconoce como ajeno, y no se genera una respuesta inmune contra el feto, porque hay un sentido, un fin biológico, que es el que el embarazo se desarrolle correctamente. Entonces, en este contexto, más que inmunodeficiencia, uno podría hablar de inmunotolerancia del embarazo. Pero en estas situaciones hay alteraciones causadas por medios externos al sistema inmune. El estrés medioambiental también puede causar alteraciones del sistema inmune. Las radiaciones ionizantes, la luz ultravioleta, los químicos, todo eso puede alterar el sistema inmune. Los fármacos tanto que se indiquen con fines inmunomoduladores y con fines inmunosupresores, como otros fármacos que no tendrían que tener ningún efecto sobre el sistema inmune y lo tienen, también alteran el sistema inmune. Y esas son causas que tal vez ni siquiera podremos llamar patológicas. Y luego sí tenemos causas patológicas, como por ejemplo enfermedades genéticas y metabólicas, la diabetes, la enfermedad renal crónica, todo eso altera el sistema inmune.
el cáncer, sean tanto neoplasias hematológicas como no hematológicas, alteran el sistema inmune. Las enfermedades autoinmunes, en las enfermedades autoinmunes también está alterado el sistema inmune en sí, más allá de los tratamientos que uno les realiza, que muchas veces inmunomodulan o pueden inmunosuprimir, el sistema inmune de los pacientes con enfermedades autoinmunes también está alterado. Otros tratamientos como las cirugías pueden alterar el sistema inmune y eventos, la patología traumática, el trauma también altera el sistema inmune. Cómo comemos también altera el sistema inmune y los trastornos de la nutrición, es decir, la malnutrición en sus dos variantes, tanto la desnutrición como la obesidad, también altera el sistema inmune y nos vamos a detener en ellos porque son las causas de inmunodeficiencia secundaria más comunes a nivel mundial. Y recién al final les voy a nombrar que las enfermedades infecciosas, y dentro de ellas el HIV, causan inmunodeficiencias. Uno en general habla, cuando piensa en inmunodeficiencia secundaria, piensa en el HIV, porque realmente ha cambiado la historia y la historia de las enfermedades, y realmente es como la causa que más asociamos a la inmunodeficiencia. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, es como, sería el patrón de las inmunodeficiencias secundarias. Pero como vamos a ver, la prevalencia del HIV es mucho menor que las de las otras causas que recién nombré, aunque sí es muy paradigmático de las inmunodeficiencias secundarias porque ataca el sistema inmune, ataca sobre todo a los linfocitos TCD4 y por eso es como muy paradigmático. Sin embargo, comparado con los otros factores que causan inmunodeficiencias secundarias, es uno más de tantos. Por último, para relacionar todo esto, quiero decir que las inmunodeficiencias se asocian a infecciones, esto es muy claro, en realidad una alteración del sistema inmune menos, una hipoefectividad del mismo, va a favorecer que haya infecciones, mientras que también esa alteración del sistema inmune, esa alteración de la inmunovigilancia, también puede permitir el desarrollo de neoplasias y de cáncer. Incluso también puede permitir el desarrollo de enfermedades autoinmunes, en el contexto de una alteración en la inmunomodulación por la inmunodeficiencia. Así que esto es el panorama general de las inmunodeficiencias secundarias, y ahora voy a nombrar algunas cifras solo para que ustedes sepan lo prevalente que es esto, lo prevalente que es esta enfermedad, y con respecto a algunas de las otras enfermedades que se nombraron durante las 2 semanas, no hay nada tan prevalente como las inmunodeficiencias secundarias, y es muy importante que lo pensemos, porque le puede ayudar al paciente, porque sabiendo esto, podemos identificar pacientes que están en mayor riesgo de tener infecciones o de tener una peor evolución en las infecciones. Un 13% de la población mundial tiene obesidad. Esto es una cifra del 2016 y la actualicé para este teórico del 2020. Antes se hablaba de alrededor de un 10% de la población mundial con obesidad. No es una epidemia de los países ricos, en realidad ahora se ha visto que las cifras de obesidad han empezado a aumentar en los países pobres debido a una mala alimentación, y esto es una carga, favorece también el tener otras causas de inmunodeficiencia, como por ejemplo el padecer diabetes, el padecer enfermedad renal crónica, y lleva a un gran impacto en la calidad de vida de las personas. Un 10,8% de la población mundial igualmente está desnutrida, lo que también, vamos a ver, altera el sistema inmune. Y ninguna de estas dos causas tendría que pasar. Tendríamos que lograr de que no haya obesidad y tendríamos que lograr que no haya desnutrición. Hay 422 millones de personas con diabetes y hay un 10% de la población mundial con enfermedad renal crónica. Y muchas veces las personas que tienen diabetes tienen enfermedad renal crónica, porque una de las consecuencias de la diabetes es la nefropatía diabética. O sea que esto también se relaciona. Y con respecto a estas cifras, somos alrededor de 7.000 millones de personas en el mundo, y hablamos de un 10%, de 13%, de 10%, de 422 millones, hay solo 38 millones de personas con HIV. Incluso las cifras de infección, pese a todo, han ido disminuyendo a lo largo de los años, y eso es una muy buena noticia. Se ha trabajado mucho para que ocurra eso, y estaría bueno que también se trabajara para que disminuyan estas enfermedades crónicas que nombramos y que afectan también al sistema inmune. Como en la sociedad que vivimos, y esto lo digo con sarcasmo, lo más importante es ver si afectan a las celebridades estas entidades, les muestro algunos ejemplos de inmunodeficiencias secundarias que han tenido los famosos,
por distintos motivos. Acá hay actores, innovadores tecnológicos, periodistas, cantantes, directores de cine, pero todos ellos tienen en común que tienen algún tipo de inmunodeficiencia secundaria o tuvieron, porque hay incluso algunos que fallecieron. La primera imagen es el actor Charlie Sheen, es el tío Charlie de 2 hombres y medio, y ha actuado en muchas más películas que eran más relevantes hace más tiempo. Él tiene HIV. La foto del medio es Facundo Arana, que tuvo linfoma de Hodgkin, y vamos a ver que una neoplasia hematológica altera el sistema inmune. La única mujer que puse en la foto es Selena Gómez, es cantante, es latina, tiene lupus, incluso, y tuvo una nefropatía lúpica que hizo que la tuvieran que trasplantar el riñón, y ahora en realidad, en el contexto de tanto la enfermedad como su trasplante, tiene que estar inmunosuprimida, así que en ella vemos 3 causas de inmunodeficiencia secundaria, porque tenía lupus, enfermedad renal crónica, está trasplantada y ahora toma inmunosupresión, y en realidad parte del tratamiento tiene que ser inmunosupresión. El fundador de Apple, Steve Jobs, murió de un cáncer de páncreas. Las neoplasias sólidas también causan alteraciones del sistema inmune. Jorge Lanata, que es un periodista argentino, tuvo diabetes, tiene diabetes, y en realidad tenía nefropatía, y en ese contexto se hizo un trasplante renopancreático, del cual en realidad post-trasplante también quedó inmunosuprimido. Y Steven Spielberg tiene enfermedad renal crónica. Así que afecta a todos los estratos de la sociedad y todos pueden tener inmunodeficiencias secundarias. Estas son algunas de las inmunodeficiencias secundarias, no vamos a detener en eso, pero vean todas las causas que las pueden generar. Ahora vamos a hablar de lo que se podrían llamar situaciones fisiológicas que generan inmunodeficiencias secundarias, que son las edades extremas, y vamos a hablar un poquito del embarazo, sabiendo que el embarazo es inmunotolerancia. Cuando nacemos, el sistema inmune es un sistema inmune que está inmaduro. Como todo, en realidad, todo el individuo, el sistema inmune también está inmaduro. Tiene una capacidad limitada de las células B para desarrollar respuestas inmunes específicas. Hay una inmadurez de los órganos linfoides secundarios, ausencia de desarrollo de células de memoria. Hay una disminución del almacenamiento de neutrófilos y de su actividad. Hay una disminución de la actividad de las células natural killers. Hay una disminución de la producción de citoquinas y de componentes del complemento. Y en el caso de los prematuros, podría haber una ausencia de transferencia materna de inmunoglobulina G antes de las 32 semanas de edad gestacional. Así como al comienzo de la vida estamos más desprotegidos, nuestro sistema inmune está inmaduro, al final de la vida hay también una alteración del sistema inmune que también lleva a alteraciones como respuestas a nuevos antígenos disminuidas o reducidas. Eso se debe, por ejemplo, a la oligoclonalidad de las células T, junto a una menor capacidad del timo para generar células T naive y disminución de la diversidad de las respuestas de células B. Hay una alteración de los procesos de curación también causados por cambios metabólicos y endocrinológicos asociados con el envejecimiento. Hay una capacidad disminuida para estimular la producción y función de los macrófagos y los neutrófilos. Y también, como les dije, siempre, tanto la inmunidad innata como la adaptativa está alterada, y he nombrado participantes de la inmunidad innata. También es importante destacar que en la vejez hay un aumento de la alteración de las barreras cutáneas y mucosas, y recordar siempre a las barreras cutáneas y mucosas como otro elemento de la inmunidad innata, y también del sistema inmune como un mecanismo también de defensa. Así que en ambos extremos de edades hay una alteración del sistema inmune. Al principio es como una inmadurez, al final es más como una senescencia, pero en ambos extremos de la vida está alterado el sistema inmune. Con respecto al embarazo, que lo primero que voy a repetir es que habla de inmunotolerancia. El sistema inmune actúa menos y es más tolerante con el feto, porque hay un fin biológico en ese contexto, y entonces las hormonas que genera el cuerpo de la madre van a realizar acciones para que el sistema inmune no actúe en contra del feto. Por ejemplo, los estrógenos interfieren con la activación de los linfocitos T por las células dendríticas,
y de esa forma actúan como un factor inflamatorio, antiinflamatorio. Una pequeña cantidad de estrógeno, a su vez, de alguna manera amplifica todas estas reacciones porque aumenta la concentración sérica de progesterona durante el embarazo, y sabemos que la progesterona induce respuestas tipo TH2, reduce la producción de citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 12 y la TNF-alfa, y reprime respuestas halogénicas. La progesterona es un inhibidor potente de las respuestas inmunitarias tipo TH1, y todo esto es para facilitar la tolerancia. De nuevo, acá se está tratando de facilitar la tolerancia, no es un defecto del sistema inmune, sino que está de alguna manera actuando conscientemente para tolerar, ¿no? Tolerar al feto. Otra hormona que se genera durante el embarazo, la gonadotrofina coriónica humana, favorece la diferenciación de células dendríticas hacia un estado tolerogénico, favorece el reclutamiento de linfocitos T reguladores y reprime las respuestas halogénicas. En todo el embarazo se ha visto que hay un desequilibrio en la relación de células TH17 y T reguladoras en favor de las últimas, de las células T reguladoras, en el contexto de generar tolerancia. Y también se inhibe el complemento en el embarazo. El embarazo es inmunotolerancia. Lo nombramos en el capítulo de inmunodeficiencias secundarias solo para destacar que no es como el resto, que esto es inmunotolerancia. Nosotros hablamos como de eventos fisiológicos, que son los que nombramos previamente, haciendo hincapié en que el embarazo es inmunotolerancia, pero también vamos a hablar de ciertos tratamientos y fármacos o cirugía que en el contexto de ser tratamiento pueden causar inmunodeficiencia. Hay veces que hay fármacos que nosotros damos para inmunomodular o inmunosuprimir, y eso es obvio que van a generar una inmunodeficiencia porque es lo que le estamos pidiendo. En general estos fármacos se dan en el contexto de cáncer o de enfermedades autoinmunes e inflamatorias para disminuir el daño que está generando la respuesta inflamatoria o la neoplasia, aunque también hay fármacos que no se dan con ese fin y causan alteraciones en el sistema inmune. Vamos a hablar también un poquito de la cirugía, que también puede dar en el contexto de ese estrés que se genera en el cuerpo por la cirugía, alteraciones del sistema inmune. Y por último, después nos vamos a dedicar más a las situaciones patológicas que se relacionan con el sistema inmune. Con respecto a los fármacos, de los fármacos que se dan para modular en menos el sistema inmune, están los fármacos citotóxicos y los no citotóxicos. Dentro de los citotóxicos, es decir, que destruyen a la célula, se encuentra la ciclofosfamida, el metrotexate, el micofenolato de mofetilo o la azatioprina. Y dentro de los no citotóxicos se encuentran el tacrolimus, sirolimus, los glucocorticoides y la ciclosporina A. Y también, estos eran los fármacos como habituales que modulaban el sistema inmune. Ahora están los fármacos biológicos, tanto los anticuerpos monoclonales como los inhibidores de las tirosinquinasas, que también modulan el sistema inmune, que también se usan como estos fármacos que nombré antes, sobre todo en neoplasias o en enfermedades inmunomediadas, enfermedades autoinmunes. Y dentro de ellos vamos a hablar un poquito del rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, es decir, que afecta a los linfocitos B y pre-B. Y que nos parece importante, que ya lo han visto en otras discusiones, pero nos parece importante ver cuál era el mecanismo por el cual este fármaco generaba inmunodeficiencia. Por último, están los fármacos sin efecto farmacológico inmunosupresor esperado, pero que alteran el sistema inmune. Y que también vamos a nombrar algunos ejemplos. Con respecto a los fármacos no citotóxicos, queríamos nombrar, debido a la amplitud en el uso y que se usa en muchas patologías, los efectos de los glucocorticoides, efectos que son tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa. Cuando se toman glucocorticoides vemos una neutrofilia, y esta neutrofilia, que es secundaria al tratamiento con glucocorticoides, no solo se debe a la acumulación de a nivel endotelial de los mismos, debido a una disminución de la migración y la diapedesis, sino también a un aumento de la formación de neutrófilos a nivel de la médula y también una inhibición de su apoptosis. Hay también una disminución de las moléculas de adhesión tanto a nivel endotelial como a la superficie de los leucocitos. Hay una disminución de la liberación de varios mediadores proinflamatorios, como la supresión de COX-2 o la inhibición de la fosfolipasa A2.
Y así como secuestra a los neutrófilos adentro de los vasos, secuestra a los eosinófilos a nivel tisular. Y por eso están disminuidos los eosinófilos en sangre. Con respecto a la respuesta inmune adaptativa, con las células, a nivel de las células T, hay una depresión de las células T debido a una inhibición de la interleuquina 2 que es necesaria para su supervivencia. Hay apoptosis de los timocitos inmaduros, CD4 y CD8, y también las células T maduras activas pueden tener una moderada susceptibilidad a los glucocorticoides. En determinadas condiciones, estos fármacos pueden prolongar la sobrevida de estas células debido a un efecto sobre la supresión de Fas ligando. Con respecto a las células B, no se conoce tanto su efecto, pero en realidad se ha visto que el tratamiento prolongado disminuye tanto la concentración de las células B, y esto se deba seguramente a la consecuencia del efecto sobre las células T y la cooperación que requiere la cooperación BT, y en ese contexto hay una alteración también de los linfocitos B. Todos estos mecanismos que estamos nombrando, más que aprendérselos de memoria, que no van a ser preguntados uno a uno, lo que queremos es notar cómo cada uno de estos ítems altera el sistema inmune, y que ustedes sepan y tengan noción de todas las cosas que pueden alterar el sistema inmune y que pueden causar inmunodeficiencia secundaria. Les dije que iba a hablar del rituximab, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, MAB es monoclonal antibody, o sea, es un anticuerpo monoclonal. El efecto, o sea, este anticuerpo se une al CD20 que marca para los linfocitos pre-B y B, y el efecto sobre los linfocitos B es su destrucción mediante o apoptosis o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, o muerte celular mediada por la activación del complemento. Obviamente, un anticuerpo que va contra los linfocitos B va a generar hipogamaglobulinemia y va a generar efectos en el sistema inmune. Es como los corticoides, si tú los das, tú sabes que va a estar alterado el sistema inmune. Pero bueno, era una idea para nombrar uno de los fármacos que se está usando mucho. Se usa para, por ejemplo, el tratamiento del linfoma no-Hodgkin, a el tratamiento de la artritis reumatoide, pasando por muchas otras patologías. Entonces, eso nos parece, por eso nos parece importante nombrar, y además cada vez va a haber más tratamiento con biológicos, entonces es bueno pensar y saber cuál es el efecto de ellos sobre el sistema inmune. Y acá solo para notar de que no solo los fármacos que uno da con la intención de alterar el sistema inmune lo alteran, sino otros fármacos que se dan por cualquier otra causa también los alteran. Hay antiepilépticos, ya sea, y acá casi hay varios grupos como la carbamazepina, la motrigina, valproato, difenididantoína, que alteran el sistema inmune, generando hipogamaglobulinemia. La clorpromacina da hipogamaglobulinemia, y el Bactrim, que es el trimetoprim sulfametoxazol, puede dar leucopenia. En este caso alteraría toda la función medular, y pueden otras series estar alteradas, pero son todas alteraciones del sistema inmune que pueden ocurrir. Ya les dije que también las enfermedades autoinmunes, más allá del tratamiento, están alteradas el sistema inmune en muchas de estas enfermedades, y en realidad queremos destacar que las infecciones son la principal causa de morbi-mortalidad en los pacientes, por ejemplo, que están afectados con lupus eritematoso sistémico, aproximadamente un 33% de las muertes. Sabiendo que también dentro de ese porcentaje se deben muchos también a efectos secundarios del tratamiento inmunosupresor, no es solo por la alteración, por la enfermedad propiamente dicha del sistema inmune. Pero acá voy a nombrar algunas de las alteraciones de los pacientes con lupus, más allá del tratamiento inmunosupresor que reciban. Hay de por sí un descenso de la producción de interleuquinas, tanto la interleuquina 2 como la interferón gamma. Hay una linfopenia, sobre todo a nivel de CD4. Hay una disminución de las células en natural killers. Hay neutropenia y disfunción de los fagocitos. Hay, y se evidenció, existencia de autoanticuerpos IgM contra células T, y hay un déficit de complemento. Entonces, no solo el tratamiento, porque estas enfermedades van a tener una alteración por el tratamiento, la propia enfermedad altera el sistema inmune. Aquí es un dato tal vez transitorio, pero los pacientes que sufren trauma, un trauma importante, y los pacientes que se realizan cirugías están en una situación de estrés, en las cuales se altera el sistema inmune de forma tal vez transitoria.
Se puede ver linfopenia, disminución de CD4 e inversión de la razón CD4-CD8. Hay disminución de la actividad de los natural killers. Hay menor expresión de receptores del complejo histocompatibilidad mayor 2. Hay un aumento de la prostaglandina E. Hay disminución de quimiotaxis y fagocitosis y disminución de expresión de integrinas. Esto es transitorio, pero lo queríamos nombrar también para ver el espectro grande de alteraciones que pueden dar las inmunodeficiencias secundarias o cuáles pueden ser factores de riesgo que pueden dar alteraciones del sistema inmune. Bien. Con respecto, y ahí ya empezamos a entrar en condiciones patológicas que pueden dar alteraciones del sistema inmune, queremos destacar dentro de las alteraciones hematológicas las alteraciones en la función del vaso. El vaso es muy importante, forma parte del sistema mononuclear fagocítico, las células que forman parte de este sistema se encuentran muchas en el vaso, entonces de alguna manera sirven para el clearance de inmunocomplejos, de anticuerpos y de antígenos unidos a ellos. Entonces, en el caso tanto de una alteración anatómica como funcional, se puede ver alterada sobre todo la respuesta inmune humoral y eso generar alteraciones sobre todo en las infecciones por bacterias celulares, extracelulares o bacterias piógenas o bacterias capsuladas, por ejemplo, el estafilo, el neumococo o el hemófilus. Estas alteraciones de la función del vaso, que pueden ser anatómicas, en el caso de, por ejemplo, un trauma esplénico que lleve a la esplenectomía, entonces en ese caso, o por otras causas que se lleven a la esplenectomía, muchas veces el tratamiento de algunas enfermedades inmunomediadas o autoinmunes, por ejemplo, la trombocitopenia inmune es la esplenectomía, y entonces ahí los pacientes que se les extrae el vaso tienen más riesgo de tener infecciones por bacterias extracelulares piógenas, como las que ya nombramos, entonces, en general, sabiendo eso, no en general, se debe a esos pacientes prevenir esas infecciones vacunándolos antes de extraer, idealmente, antes de extraer el vaso. Y con respecto a la asplenia funcional, hay situaciones como infartos o cuando ocurren microinfartos o infartos en el vaso que hacen que funcione menos, o se ha visto en neoplasias hematológicas o en enfermedades autoinmunes un hipoesplenismo que también puede alterar la función del vaso y a que actúen menos, y en esos casos también hay como una predisposición a tener infecciones. Entonces, queríamos hablar porque ahora ya estamos entrando en situaciones patológicas y no en situaciones ni relacionadas con situaciones fisiológicas, ni relacionadas con tratamientos, sino con alteraciones patológicas. Empezamos a hablar de estas alteraciones del vaso para luego hablar de otras patologías hematológicas. Vamos a hablar en el taller sobre todo del mieloma múltiple, pero queríamos recalcar que las alteraciones del mieloma múltiple, lo que la alteración que lleva es una pérdida de diversidad en la producción de anticuerpos, porque se genera una sola producción una disminución en la variedad de anticuerpos que se generan, y por eso es ese pico monoclonal, también hay una sola producción de anticuerpos. Hay, básicamente, diciéndolo en mejores palabras, una capacidad disminuida de la producción de anticuerpos funcionales, aunque cuantitativamente el nivel de inmunoglobulinas séricas esté aumentado a expensas del componente monoclonal, la cantidad de anticuerpos funcionales es menor que en el resto de la población. Hay una alteración de la razón CD4-CD8, hay una alteración del complemento de la función neutrofílica que favorece las infecciones por microorganismos encapsulados o capsulados. Y también hay otras neoplasias hematológicas de las cuales se sabe que está alterado el sistema inmune. El linfoma de Hodgkin genera una alteración generalizada de la inmunidad dependiente de células T que puede persistir hasta 10 años después de la remisión. Y la leucemia linfoide crónica, en ella se observa una hipogamaglobulinemia, autoanticuerpos anticélulas B, disminución de la actividad del complemento y disfunción de las células NK. Así también se ha descrito un mecanismo de destrucción de células del sistema inmune mediante la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y se sabe que en esta neoplasia las infecciones constituyen alrededor del 50% de las causas de muerte en esta enfermedad.
Con respecto a las neoplasias no hematológicas, también se ha postulado la existencia de una alteración funcional del sistema inmune que puede preceder a la aparición del tumor o ser secundaria a su desarrollo y progresión, y incluso a su tratamiento también. Es parecido al caso de las enfermedades autoinmunes. Se ha descrito que hay secreción por parte de las células tumorales de sustancias inmunosupresoras y hay una disminución de la actividad citotóxica de las células NK y o de los linfocitos infiltrantes de tumor, tanto en neoplasias cutáneas como neurológicas, como mamarias, como digestivas. No solo las neoplasias hematológicas tienen alterado el sistema inmune, las neoplasias sólidas o no hematológicas también lo tienen. Y aquí vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante, porque hasta ahora uno podría pensar que podía estar alterado el sistema inmune o relacionar algunas de estas enfermedades con alteración del sistema inmune, pero ahora les voy a hablar que muchas de las enfermedades que son factores de riesgo cardiovascular o muchas de las enfermedades crónicas más prevalentes también tienen alterado el sistema inmune. Tal vez de ellas la que más claramente uno relaciona con tener más riesgo de infecciones es la diabetes. Uno sabe que los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de complicaciones y de desarrollar infecciones más severas y de desarrollar infecciones más tórpidas. Y esto en general se debe a que hay una alteración, ya sabemos, en el metabolismo de la glucosa, hay una alteración en el suministro de sangre, hay un suministro insuficiente de sangre, y la denervación que ocurre a nivel periférico son otros de los factores que contribuyen a la mayor susceptibilidad a la infección. Y dentro de las alteraciones puntuales de las células del sistema inmune vemos alteraciones in vitro, tanto en la fagocitosis como en la quimiotaxis. Hay anergia de las células T demostrada en pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada. Hay pobre respuesta linfoproliferativa a mitógenos debido a la exposición crónica a la hiperglicemia. Ustedes ahora verán, y viendo y centrándonos en el entorno del 2020 y la epidemia del coronavirus, muchos de los factores también que son factores de riesgo de una mala evolución de estos pacientes son factores como la diabetes y la obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular que hacen que los pacientes tengan esta evolución, tenga una evolución más tórpida de esta infección. La enfermedad renal crónica y la uremia también favorecen el desarrollo de infecciones. Los pacientes urémicos experimentan una mayor incidencia y gravedad de infecciones en comparación con la población general. La mortalidad por sepsis de los pacientes en diálisis es de 100 a 300 veces mayor que el resto de la población, y la necesidad de diálisis y el uso de dispositivos vasculares son factores de riesgo independiente para infecciones invasivas. El aumento y la frecuencia de infecciones de estos pacientes se debe a múltiples efectos, tanto de la inmunidad innata como adaptativa, y existe, en general, se podría describir que existe un estado de activación inmunológico crónico con una hiporrespuesta inmunológica. Existe una quimiotaxis defectuosa de fagocitos y una actividad microbicida disminuida de los mismos. Hay una actividad reducida en generar respuestas con anticuerpos de memoria, sin tener en cuenta la repetida vacunación. Eso se ha descrito de una manera que de esta manera no se produce no se genera una buena respuesta memoria en estos pacientes. Acá es los dos últimos puntos que vamos a hablar. Quiero comentar sobre la causa más frecuente de inmunodeficiencia, ya que si sumamos ese 13% de pacientes con obesidad con el 10,8% de pacientes con desnutrición, hay casi un 24% de la población mundial, 1 de cada 4, que o está desnutrido o es obeso, es decir, que está malnutrido, y cualquiera en los dos extremos es una causa de inmunodeficiencia. La deficiencia nutricional puede ser en ambos casos por déficit de proteínas, de minerales y de vitaminas, y además, incluso en pacientes que sean de dietas muy estrictas o, por ejemplo, de dietas restringidas como los veganos, se sabe que tienen que de alguna manera suplementar tanto con proteínas como minerales como vitaminas, porque la deficiencia puntual de ellos puede generar alteraciones en el sistema inmune, aunque ni siquiera estés ni desnutrido ni seas obeso. Así que la deficiencia nutricional de algunos elementos puede alterar el sistema inmune. Y eso es de alguna manera muy importante. La hipoproteinemia altera el capital linfocitario, la proliferación de los linfocitos y la función de los linfocitos. La deficiencia, por ejemplo, de la vitamina C, de la vitamina D, puede alterar la función de los macrófagos contra patógenos intracelulares.
Y, por ejemplo, el déficit de zinc contribuye a incrementar la susceptibilidad a infecciones debido al debilitamiento de las barreras mucosas. Entonces, un déficit de estos nutrientes altera el sistema inmune, incluso aunque no estés ni obeso ni desnutrido. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Es la obesidad una inmunodeficiencia? Sí lo es la respuesta. Antes se pensaba que era un estado de un grado inflamatorio crónico basal que favorecía las enfermedades metabólicas y aumentaba el riesgo cardiovascular, pero no lo relacionaban con la inmunodeficiencia, como sí claramente se relacionaba a la desnutrición, que generaba una hipoactividad del sistema inmune. Pero ¿qué se vio? ¿Qué datos poblacionales tenemos? Las infecciones respiratorias crónicas y agudas, incluyendo bronquitis, neumonía, tuberculosis, sepsis respiratoria e incluso en este año lo sumaríamos el COVID-19, contribuyen de forma sustancial a la mortalidad de los adultos obesos. La evidencia epidemiológica que tenemos y que es reciente sugiere que tanto los individuos con un IMC menor a 20 como los que poseen un IMC, que es un índice de masa corporal mayor a 35, tienen un aumento significativo en la mortalidad relacionada a infecciones. También hay evidencia de que las personas obesas son más susceptibles a las infecciones nosocomiales y posoperatorias y poseen más probabilidades de desarrollar complicaciones graves por infecciones comunes. Un estudio reciente encontró que la infección por el virus de la gripe, modelos de obesidad inducida por dieta en ratones, provoca una respuesta inmune alterada con un aumento de 6 veces la mortalidad. ¿Cómo lo logra? Bueno, se vio que los pulmones de ratones de ese modelo de obesidad inducida por dieta, que habían sido infectados por el virus influenza, es decir, el virus de la gripe, tuvieron una reducción significativa en la citotoxicidad de las células natural killers, además de una liberación disminuida de interferón alfa e interferón beta, y también una expresión reducida de tanto TNF-alfa como interleuquina 6. O sea que la respuesta de su sistema inmune fue pobre comparada con el resto de la población de ratones. Lo que se vio es que en el contexto de los pacientes obesos, en donde hay un exceso calórico, hay como una resistencia periférica a la leptina. Así como en los diabéticos tipo 2 hay una resistencia periférica a la insulina, en los obesos hay una resistencia periférica a la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad, es la hormona que se produce cuando las reservas están llenas, entonces se produce leptina para que el organismo se quede satisfecho y no coma más. Lo que pasa en los obesos es que se sigue produciendo, pero una resistencia periférica a su acción. Entonces, la obesidad en este contexto se asocia a un estado de hiperleptinemia, perdón, es difícil de pronunciar, con resistencia a la acción de la misma a nivel periférico. Y esto explica en parte los efectos del sistema inmune asociados a la obesidad, porque se ha descrito que la leptina, los efectos que tiene sobre el sistema inmune son muy beneficiosos. La leptina modula la actividad y la función de los neutrófilos y macrófagos y las células NK, aumenta la proliferación de células T vírgenes y la secreción de interleuquina 2, que sirve para su supervivencia, y promueve el cambio en la respuesta inmune Th1, Th17, que es la respuesta inmune que es la que actúa sobre los microorganismos exógenos, sobre las bacterias, básicamente bacterias y virus, por ejemplo, para nombrar algunos. Entonces, si hay una resistencia periférica a su acción, todos estos procesos que yo nombré van a estar en menos. Va a haber una modulación en menos de la actividad de neutrófilos, macrófagos y células NK, va a disminuir la proliferación de las células T, va a disminuir su supervivencia y va a disminuir las respuestas tipo Th1. Lo que se vio también para comprobar esto, que los pacientes obesos, si hacían dietas y restringían las calorías, y en ese caso había un aumento de la grelina, se disminuye la concentración de citoquinas proinflamatorias, hay una mejoría de la actividad de las células NK, hay mejoría de las respuestas de células T a mitógenos, hay mejoría de la actividad de los linfocitos T citotóxicos, hay mejoría de la diversidad del receptor de células T, hay un aumento de la relación de células T memoria, de la relación de células T memoria naive en la periferia, y a nivel del timo también un aumento de la timopoiesis más allá de la edad. Hay una preservación de los precursores de las células T inmaduras en el timo durante el envejecimiento para mantener mayores concentraciones de células T en la sangre periférica. Por otra parte, y nosotros ya dijimos, y antes de pasar a las infecciones, quiero recalcar que obviamente en la desnutrición el sistema inmune está en menos. Ya nombramos que el déficit de alguno de los de alguno de esos componentes, como las proteínas, los minerales y las vitaminas,
al haber su déficit, por ejemplo, en pacientes con dietas muy restringidas, estaban alterados todos esos procesos, y obviamente que los pacientes con desnutrición también van a estar alterados todos esos procesos y en más, y va a haber una acción del sistema inmune totalmente disminuida y una acción del sistema inmune en menos. Eso era antes para aclarar esto, porque me detuve mucho en obesidad y no había aclarado tanto lo de la desnutrición. Con respecto a las infecciones, saber que, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr altera la función de los linfocitos T y genera como una anergia funcional tanto de los linfocitos T como los B, y que el citomegalovirus también altera la función de los linfocitos. Ambos dos generan, una de las manifestaciones que generan es, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa. Son los dos virus que causan más la mononucleosis infecciosa, aunque también se han visto en el desarrollo, o se han descrito en relación con ciertas neoplasias y también en la génesis de patologías autoinmunes. Pero también altera el sistema inmune y favorece las infecciones. Y con respecto al virus influenza, saber que la neumonía bacteriana es la primera causa de mortalidad entre los pacientes con virus de influenza, y esto se debe a que hay una alteración en el clearance mucociliar, hay un incremento de la actividad NK, eso sería contradictorio, pero prima sobre todo la disminución de la proliferación linfocítica y una linfopenia, con sobre todo una mayor disminución de los linfocitos T, y todo esto favorece la alteración del sistema inmune y la infección por otros microorganismos. Y con respecto a lo último que vamos a hablar, lo dejamos para lo último también, para destacar que no es la única causa de inmunodeficiencia secundaria, pero se llama virus de inmunodeficiencia humana, y es realmente paradigmático. Altera todas las células del sistema inmune, pero sobre todo los linfocitos TCD4, y entonces se ha descrito varios mecanismos para la depresión celular o la difusión de las células TCD4 positivas en la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Hay mecanismos directos como infección y destrucción de estas células por el HIV. Hay mecanismos indirectos como la depuración inmune de células infectadas, muerte celular y agotamiento inmune debido a la activación inmune aberrante. También altera a los monocitos macrófagos, aunque el efecto citopático del VIH sobre estas células es poco intenso, y por lo tanto las células de la estirpe monocítica funcionan como reservorios, sobre todo de la infección, pero también pueden presentar alteraciones funcionales. Con respecto a los linfocitos TCD8 hay un déficit tanto cuantitativo como cualitativo, y con respecto a los linfocitos NK presentan sobre todo alteraciones funcionales. Los linfocitos B pueden ser infectados por el HIV, pero es más probable que estas células se unan al virus y lo transfieran a los linfocitos T, que serían como las grandes víctimas, sobre todo los TCD4 de esta infección. Y con respecto a las células dendríticas, todavía hay desacuerdo sobre la capacidad de estas células de ser infectadas por el HIV, pero lo que sí se ha visto es que la población de las células dendríticas plasmocitoides circulantes está disminuida en la infección por VIH por mecanismos que aún se desconocen. Así que afecta a gran cantidad, tanto funcionalmente como destruyendo las células, a gran cantidad de células del sistema inmune, y sobre todo los linfocitos TCD4, por lo que predispone a muchas infecciones, y muchas de estas infecciones son lo que marcan el tener lo que se llama un estadio SIDA. Lo mismo también que marca un estadio SIDA es una disminución de los linfocitos TCD4 a ciertos niveles, ¿no? Bien, es un teórico largo, de alguna manera he llevado por varios sitios, no se tienen que recordar todos los mecanismos, no tienen que recordar todos los mecanismos moleculares, la idea no es esa, la idea es saber qué tan grande es el espectro de inmunodeficiencias secundarias, que la clínica de las inmunodeficiencias secundarias va desde algunas alteraciones del sistema inmune a realmente síndromes de inmunodeficiencia que realmente causan complicaciones graves, que uno podría saber porque afectan las inmunodeficiencias tanto primarias como secundarias, tanto la inmunidad innata como la adaptativa humoral y celular. Puedes saber qué elementos del sistema inmune están alterados según la clínica. Si las infecciones, por ejemplo, son a bacterias extracelulares encapsuladas o piógenas, en general lo que va a estar alterado es la respuesta humoral, sobre todo adaptativa humoral. Si en cambio las infecciones que prevalecen son a virus, a bacterias intracelulares, a hongos o a parásitos, lo que más está alterado es el sistema, la respuesta inmune adaptativa celular, y eso también es importante para recordar. Y lo más importante de todo es que es muy frecuente las inmunodeficiencias secundarias.
pero acá, bueno, hicimos un resumen de lo más importante. Las inmunodeficiencias, ya dijimos, se clasifican en primarias y secundarias. Ambas pueden afectar tanto a la inmunidad innata como a la adaptativa. Las inmunodeficiencias secundarias son condiciones fisiológicas o patológicas, pero son muy prevalentes, ya vimos los números. Se clasifican según las causas que las provocan, de acuerdo a si afecta a la inmunidad innata o a la adaptativa humoral y celular, y sobre todo se clasifican según los factores que las generan, y por eso es que fuimos nombrando cada uno de los factores, porque esa es la manera de clasificarlas. Y la malnutrición es la causa más frecuente de inmunodeficiencia secundaria, y dentro de ella la obesidad es la causa más frecuente, y esto cambió para este teórico. Antes yo decía que era la desnutrición, pero en las últimas cifras aumentó la obesidad, y es una patología y también afecta a los países más pobres. Y el tratamiento de las mismas se basa en la corrección de las causas que la provocan, y pensando que la malnutrición es la causa más prevalente, bueno, hay que aprender cómo comer para disminuir la obesidad, y obviamente hay que generar los recursos para que todos puedan alimentarse correctamente y también disminuir la desnutrición y de esa manera la obesidad. Espero que haya sido lo más entretenido posible. Estos últimos mensajes son los más importantes, y por cualquier duda me buscan en EVA. Muchas gracias por todo.